Hola, hola, hola. Buenas tardes. Oh, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Aquí han cambiado ya la horita para el horario de invierno y ya estamos abrigándonos un poquito más a las mañanas, que son más frías. Aunque aquellos en el hemisferio norte, mi pueblo allá en España, en abril, 1 de abril, ya ha amanecido nevado. Así que frío por aquí en el hemisferio sur y frío por el norte parece también. Unos amigos allá en Francia también amanecieron nevados. Muchísimas gracias por estar ahí en esta sesión de preguntas en la que hemos decidido esta vez enfocarlas a un tema y según tengamos este tipo de reuniones con preguntas, de aquí en adelante posiblemente las enfoquemos un poquito en temas, en lugar de que sean todo general y que estemos dando con el palo a las diferentes ramas de diferentes árboles. ¿Okay? En el día de hoy tenemos la vida en pareja, situaciones que se pueden dar, la soltería, la pareja con niños, situación disfuncional, divorcio, el concepto del divorcio bíblico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese va a ser el tema de hoy, donde las preguntas van a ser enfocadas por esa línea. Para aquellos en YouTube, si están viendo este vídeo, para cuando estéis viendo este vídeo, ya tendremos subido 2 programas del mes de abril. El programa de la segunda semana de abril, titulada La revelación de Jesús desde Moisés y todos los profetas. Desde Moisés y todos los profetas. Cómo en un instante poder interpretar el texto bíblico a través de Jesús cuando especialmente leemos el Antiguo Testamento. O sea, antes incluso de ir al idioma original, antes de considerar el contexto histórico de los autores, el contexto histórico de la historia que se nos está narrando, cómo hacer que podamos filtrar esa historia rápidamente, prácticamente en 5 segundos a través de Jesús. Eso es lo que vamos a estar estudiando y aquellos que están viendo este programa en YouTube ya lo tienen subido en el canal. Y también tienen subida Jesús y el machismo bíblico. Jesús y el machismo bíblico de la tercera semana de abril. Para nosotros que estamos aquí en directo, ya os acabo de decir los estudios de la segunda y la tercera semana. Tendremos un bonus de salud en la quinta semana de abril, un bonus de salud en un estudio de la vitamina deficiente. La vitamina deficiente. Para apoyar, digamos, ciertas cosas que podamos estar hablando durante esta sesión de preguntas y respuestas, les quiero recomendar 2 series que tenemos en el canal. Si eres un chico joven o una chica joven, tenemos unos programas titulados El Alfarero, de una entrevista ya de hace bastantes años, donde tenemos principios básicos desde la vida en soltería a entrar en una relación de pareja, etc. Se titula la serie El Alfarero. Y para aquellos que ya están en pareja, que se aman el uno con el otro, etcétera, pero que de una u otra manera les faltan herramientas para hacer, no es por falta de amor, es por falta de el saber cómo, no es por falta de voluntad, es llenar las cajas de herramientas con mecanismos de resolución de conflicto, etcétera, para que las situaciones no escalen a niveles tóxicos. Para ese tipo de personas tenemos el seminario de 3 partes, una sola carne, también en el canal. Así que sin más, vamos a comenzar con una pequeñita oración y nos adentramos a las preguntas. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar de las relaciones humanas, que muchas veces nos dan quebraderos de cabeza. Y te damos las gracias, Señor, por tanto, por la sabiduría que tú das a todos aquellos de nosotros que la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, que sepáis que en la clínica online, donde trabajamos a lo largo de la semana, mayormente el 80-85% de los pacientes que vemos ahí son debido a mi profesión, a clínico nutricionista, a médico nutricionista. Pero también tenemos una sección, también por el hecho de que trabajé en el área pastoral, con mi cualificación en teología y en ministerio pastoral. Tenemos también una sección de consejería de jóvenes, consejería matrimonial, consejería de pareja. Así que lo dejamos ahí también disponible. Igual ponemos el enlace en algún lado. Por si acaso hay tema aquí que realmente las preguntas así en directo y con el público pues no se puedan realmente solucionar o dar recomendaciones muy específicas. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos ya alguna preguntita? Hola. Qué gusto Hola, hola, hola. saludarles. Igualmente. ¿Tenéis una pregunta de ahí Sí, en tu tengo hogar? una pregunta. Siempre he escuchado que no debemos unirnos a yugo desigual, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero yo sé que yugo desigual solo lo toman como que no seamos de la misma religión o del mismo país o del mismo idioma, pero yo creo que el yugo desigual es más grande porque también existe el yugo del machismo, ¿verdad? Que ese es para mí más grande. Y también el yugo pues que para mí tiene muchas cosas, no solo la religión, pero a mí lo que me han aconsejado, por decir, en mi iglesia o el pastor, es la religión, que la religión. No importa cómo sea el hombre, pero que tenemos que ser de la misma religión. Claro, y eso claro. Me da un poco de culpa a veces, bueno, ya no, pero sí quiero saber qué es agradable para el Señor de verdad. Eso es lo más que me preocupa. Y también es verdad que Dios, cuando tú le oras por una pareja, unos me dicen que no, que el Señor no da parejas, que el Señor no manda nada de eso. Pero yo creo que sí. Y tengo esa duda. ¿Congelé o fue ella que se congeló? ¿Se congeló María o me congelé yo? Ahí está. Me congelé yo. Ok. Okay. Ok. Primero, la primera parte que me comentabas, en 1 Corintios 7, con el yugo desigual. En el tiempo en el cual Pablo está escribiendo, ¿cuántas denominaciones cristianas existen? En ese tiempo, ¿cuántas denominaciones? Ahora tenemos, pues, de la A a la Z prácticamente, ¿no? Adventistas, bautistas, católicos, anglicanos, Uniting Church, pentecostales, diferentes ramas dentro de ello. Cuando él está hablando de si es que estuviera solo y únicamente hablando de lo que es la religión, ¿a qué religión a qué denominación se está refiriendo? No hay una... No, resulta que ahora, por ejemplo, cuando usamos o cuando se usa lo del yugo desigual, se localiza o se encapsula en lo que es una denominación cristiana. En una denominación cristiana. Entonces, si tú eres adventista, no te puedes casar con un bautista. Y si tú eres un bautista, no te puedes casar con un católico, etc. Sin embargo, todas esas denominaciones aparecen en el universo histórico humano muchísimo más tarde. Entonces, Pablo no se puede estar refiriendo a una denominación. Cuando hablamos de yugo,
y estudiamos la palabra yugo, si estudiamos lo que es la palabra yugo, tenemos el yugo de las cargas, de la religión de obras, de la religión de cargas, que precisamente Jesús nos dice en Mateo 11, del 28 al 29, dice, venid a mí aquellos todos que estáis cargados, que mi yugo es liviano. Venir a mí. Pablo también en Gálatas habla de aquellos que han vuelto o regresado al yugo de las cargas, al yugo de las obras. Entonces, cuando yo estoy en una relación que me he casado con un cristiano y él se ha casado conmigo porque también soy cristiano y pertenecemos a la misma denominación, la denominación A, B, C o cualquiera de ellas. Ella es de la A, yo soy de la A. O ella es de la B, yo soy de la B. Estamos en la misma denominación. Sin embargo, mi yugo lo lleva Cristo y mi esposo o mi esposa lleva no solo su yugo, sino que encima quiere poner su yugo sobre mí, porque tiene él una relación de cargas con el Señor, una religión de sacrificios, una religión de reconciliarse continuamente con Dios, en ese momento se convierte dentro de una misma denominación, la A con la A, la B con la B, la C con la C, dentro de una misma denominación, se convierte en un yugo desigual, porque yo estoy salvo por la gracia y él o ella van a estar salvos por las obras. Entonces, cuando una persona convive contigo desde el punto de vista de que su salvación es por obras y la tuya es por gracia, esa persona te va a mirar a ti como diciendo, oh, nuestros hijos se van a perder, porque tú eres una liberal, porque eres una de tal. Nuestros hijos se van a perder, el matrimonio se va a perder, etc. Y ahí es cuando surgen, por ejemplo, expresiones como, yo soy el hombre de la casa. Yo ya he hablado con el pastor y el pastor ya me ha recordado también que soy el hombre de la casa. Aquí se dice lo que yo digo porque el Señor me ha puesto aquí. Y entonces, no salgas por la puerta con unos pantalones. ¿A qué vienen los pantalones con esto? Claro, es parte del yugo. Es parte del yugo de cargas. Eso por un lado. O sea, que podemos estar dentro de la misma religión y estar. O sea, tú tienes dentro de la religión A o de la religión B a una pareja en la cual él o ella, uno de los miembros, está salvo por gracia y el otro dice estar salvo por gracia, pero vive por obras. ¿Okay? Vive por obras. Y alternativamente tú tienes a una persona que pertenece a la religión A, salva por gracia, que conoce a un chico de la religión C o de la religión D o F o G o cualquier otra, que también vive por gracia y el punto común es Cristo, la salvación en Cristo, ese es el punto común. Resulta que ese matrimonio entre la A y la C o la A o la B y la P está unido en el que lleva el yugo, que es Cristo. Mientras que los otros que son de la misma denominación tienen más problemas internos, precisamente porque tienen un yugo desigual. El yugo que están llevando, uno está llevando el peso de las obras y el otro está dando su yugo, se está uniendo a Cristo para con su yugo. Alternativamente a eso también tenemos que entender que un yugo desigual es una expresión también que en el contexto de 1 Corintios 7 habla precisamente de la compatibilidad. O sea, si no somos compatibles, existe un yugo desigual entre nosotros. O sea, tú no vas a coger, desde el punto de vista de la compatibilidad, y no me estoy refiriendo humanamente a la talla, ¿ok? Una persona que sea muy alta con otra persona que sea muy baja. No me refiero a la talla, pero como ilustrativo, usando la ilustración del yugo, tú no vas a coger un buey. Si vas a poner en el yugo 2 bueyes, porque pones 2, tú no vas a poner un buey y un perrito en el otro lado, y un chihuahua. Es un yugo desigual. ¿Pero por qué? Porque son incompatibles. Hay una incompatibilidad. Entonces,
una de las cosas, la receta mejor, la receta más fácil para que tu matrimonio o tu vida de pareja no funcione es cásate con una persona que no eres compatible. Pero ya no es no ser compatible en la religión, es no ser compatible, punto. O sea, hay actitudes, hay cosas que te hacen no compatible. Y no es que tú seas mala o que él sea malo, es que simplemente que son incompatibles. Y esto lo explico de esta manera. Cuando hablamos de he encontrado a mi media naranja, asumimos que tú eres la otra media. Pero cuando tú tienes media naranja y media pera, están incompatibles. O sea, una media naranja tiene que encontrar la media naranja, no la media pera. Entonces, si tú pones media naranja, es para encontrar media naranja. Si tú eres media manzana, es para encontrar la otra media de la manzana, no para encontrar una uva o media uva. Ya ves que vienes. Es un yugo desigual. ¿Okay? La incompatibilidad, y muchas veces con lo de la incompatibilidad es muy bueno escuchar a personas que te quieren, que te rodean y que te quieren y que quieren lo mejor para ti, permitiendo tu libertad, evidentemente, pero simplemente como un consejo de amigo o de amiga, o de padre a hijo o a hija, o etcétera. Porque muchas veces la compatibilidad o incompatibilidad es clarísima para todos que te están viendo. Y tú que estás ahí con la babita del encantamiento, no lo ves. No lo ves. ¿Okay? Entonces, la compatibilidad también tiene que ver con el yugo. ¿Okay? Entonces, ya con eso también aclaro. Con lo que tú me decías, que el señor sí que trae a una pareja, etcétera, etcétera. Bueno, pero al mismo tiempo no nos olvidemos de que estamos en una situación en la cual si yo soy la media naranja y el señor sí que trae a la pareja, ten en cuenta que la pareja que te vaya a traer sea la otra media naranja, que no sea media banana. ¿Ok? Ok. Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta, María. Muy buena respuesta. Gracias. ¿Quién tenemos más por ahí, Mary? Él es Edward y Laura. Están comunicándose desde y participando desde Uruguay. Ay, no. Ya os veo. Uruguayo. Sí. Hola. ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien. Muy bien. Un gusto, contarme. la verdad, un gusto poder participar en esta reunión contigo. Mira, la pregunta en sí se relaciona al divorcio. Estamos con una gran inquietud frente a esto, dado que ambos somos una pareja y en el caso puntual, mi pareja está casada con otra persona que lo abandonó y lo traicionó con otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos formalizar, pero tampoco, ¿qué nos dice la iglesia? Que no podemos hacerlo porque estamos cometiendo adulterio, dado que él se mantiene casado. Y el divorcio no lo ven como algo bien, sino que consideran que la persona se tiene que fallecer, por decirlo así, para poder recién volver a rehacer su vida. Y nosotros nos sentimos con falta, porque nos sentimos con una falta ante Dios, y consideramos que también es como injusto, decirlo así, no poder rehacer nuestras vidas, es decir, volver a formalizar, dado que tuvimos malas experiencias antes, por una traición o a veces también, en este caso específico, por una traición, pero a veces pasa el divorcio porque hay discusiones, hay peleas muy fuertes, maltratos, y uno ve como que esa familia lo tiene que tolerar igual. ¿Entendés? Porque Dios lo unió y es para siempre, hasta la muerte los separe. ¿Entendés? Y bueno, y mi pregunta es enfocado a eso. Además, viste que nos leen justamente Marcos, viste que nos dice, y que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces nos sentimos como que estamos muy en falta. Y nos gustaría ver tu opinión y que nos ayudes en esto. Gracias. Ok.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Empiezo diciendo lo siguiente. Hay más catolicismo de la Edad Media dentro del protestantismo que el protestantismo quiere llegar a admitir. Y hay más superstición sacrosanta de estamentos sacrosantos de la Edad Media de lo que el protestantismo quiere llegar a admitir. Empiezo diciendo eso. La famosa frase, que yo me imagino que también os habrán dicho, Dios odia el divorcio. Me imagino que os lo habrán dicho también. Dios odia el divorcio. Okay. Implícito. No sé si tenéis ahí la Biblia, pero yo os lo voy a decir. Eso se saca de Malaquías 2:16. Por cierto, vamos a poner en el enlace, o sea, perdón, en los comentarios vamos a poner el enlace de un muy buen estudio acerca del sentido de las palabras y el contexto histórico del divorcio de el profesor Miguel Ángel Núñez. Vamos a poner un vídeo de él también abajo, también para que veáis. Vamos a poner 2 vídeos, de hecho, para que veáis el comentario bíblico y cómo lo que se está usando en contra de vosotros, que no sois los únicos, lo que se está usando en contra de vosotros se está usando más desde el concepto catolicista papista, pero no ni siquiera catolicista papista de este siglo, sino del siglo XII, el siglo XIII, el siglo XIV. ¿Ok? Aquí en Malaquías 2:16, para aquellos que tengan la Biblia, ¿tenéis ahí una Biblia, aunque sea en el móvil o no? Sí. No, okay. Sí. Quiero que me lo leáis en versículo 16 de Malaquías, Malaquías 2:16, el último versículo del capítulo. Tenemos la versión. Tenemos la versión nueva. Nada, tú dale. Vale, 2:16. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que lo cubre, y al que cubre. De violencia, sus vestiduras. Y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Ok, fíjate. Dices que tiene la versión nueva, yo tengo la versión antigua. Fíjate, Reina Valera de 1960. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. En vuestro espíritu y no seáis desleales. Ok. Si tú miras 300 versiones, la gran mayoría de las versiones la va a traducir correctamente y esa nueva que tienes ahí no la traduce correctamente, porque la palabra no es divorcio. La palabra es repudio. Repudio. No divorcio, repudio. ¿Qué significa repudio? Lo dicho, vamos a poner el enlace del profesor Miguel Ángel Núñez en los comentarios también para que podáis ver más detallado en pantalla las diferentes palabras, etc. Resulta que el repudio dentro de Israel en ese tiempo y dentro incluso de las naciones que rodean a Israel, el concepto de repudio en Israel, que no es divorcio, es repudio. El concepto de repudio en Israel y en las naciones alrededor es lo siguiente. El hombre, porque siempre es el hombre el que repudia o divorcia, siempre es el hombre, no es la mujer en el contexto histórico bíblico, por el contexto histórico donde están viviendo. El repudio es cuando a mí me gusta otra mujer, yo me voy con otra mujer, voy a repudiar a la esposa que tengo. Yo repudio a la esposa que tengo. ¿Qué significa? Que yo cuando me casé con esa esposa, estamos hablando de los tiempos bíblicos, yo cuando me casé con esa esposa, a mí se me da la dote de la esposa. O sea, los padres de esa chica han creado una dote que tiene un valor. Entonces, en la boda se da la dote a esta mujer. La dote está... ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí.
La dote está para que si el esposo se muere y ella se queda viuda, ella vive inicialmente pues, como un seguro económico de la dote. Y hay que devolverla si tú decides divorciarte de la esposa. Si tú decides divorciarte de la esposa, tú tienes que devolver la dote. Cuando tú te divorcias de la esposa, en Deuteronomio 24, Moisés dice que hay que firmar el certificado de divorcio. Si tú no firmas el certificado de divorcio, tú estás repudiando a la esposa. ¿Qué significa? Que la esposa no recibe la dote de vuelta, que la esposa no puede regresar a la casa de los padres y que la esposa no puede volver a casarse. Si a ti, la nueva chica que te ha gustado, también la decides repudiar, tú vas y coges a tu esposa de vuelta si te da la gana, o incluso si esa chica se casa, está cometiendo adulterio porque todavía está casada con el esposo original. Entonces, fijaros que si le firma el certificado de divorcio, esa chica puede volver a vivir con sus padres si quiere, puede vivir inicialmente de la dote y no es repudiada por el pueblo o la nación. Cuando una mujer está repudiada y no tiene poder económico por la dote, no tiene el poder, el apoyo de la familia, porque la familia también la repudia, lo único que le queda es ir a casarse fuera de Israel o fuera a naciones donde no la conozcan, o vivir como prostituta, o vivir por ofrendas o por la caridad de la gente. Dios odia que cuando tú te apartes de una mujer, la trates, la repudies. Eso es lo que Dios odia, el repudio. No el divorcio. Entonces, ¿por qué a mí me ponen divorcio? ¿Por qué me ponen divorcio si la palabra es repudio? Ahora fíjate, cuando Jesús está hablando, la única cosa que cogemos es una traducción de la palabra pornía, donde podemos sacar palabras como, por ejemplo, pornografía, en la cual es la única razón de divorcio. Es la única razón de divorcio. Si te divorcias, a menos que sea a través de o por pornía, ¿cómo diríamos? Por infidelidad, podríamos decir así, no te puedes divorciar. Y el que se case con esta mujer comete también adulterio. Fijaros, os voy a hacer vosotros dos la pregunta. Si una mujer está cogida en adulterio, según la ley, ¿qué le tiene que pasar a esa mujer? Apedreada. Apedreada. Perdona, repite, Eduard. Apedreada, ¿verdad? Hay que apedrearla, no hay que darle el certificado de divorcio. Si la mujer ha cometido adulterio, y lo vemos en la historia de Juan 8, con la mujer cogida en adulterio. Porque en la práctica, eso es lo que ocurría. En la teoría, sí, bueno, hay que traer al esposo y a la esposa, etcétera, con los que ha cometido adulterio, pero en la práctica se traía a la mujer. Entonces, si la mujer es cogida en adulterio, la respuesta no es darle a la mujer una carta de divorcio. La respuesta es apedrearla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús, en el contexto, en Mateo 5, Mateo 18, 19, en Marcos, etcétera, por qué Jesús está hablando en uno de esos contextos, está hablando de la carta de divorcio? ¿Por qué está hablando de la carta de divorcio? Precisamente porque la palabra pornía no es solo de porno, es de violencia, es de adulterios, no adulterio, adulterios, cuando una relación está adulterada por violencia, por machismo, por masoquismo, por infidelidades, por abuso emocional, por abuso físico, por abuso espiritual, por abuso espiritual, etcétera, por adulterios. Lo que adultera
la situación. Y lo sabemos, entre otras cosas, por un número de cosas. Primero, porque Jesús no habló esas palabras en griego, sino posiblemente lo habló en arameo. Y en arameo es precisamente todavía, si en griego tenemos de pornía, podemos sacar violencia, adulterios, en el concepto de todo aquello que esté adulterado, todo lo que adultere una relación, todo lo que adultere una relación. En el arameo todavía es muchísimo más amplio. Todavía es muchísimo más amplio. Un esposo que entra en una casa y le da una patada a una esposa, eso es ese concepto de adulterios. Un esposo que está manipulando, o una esposa. Y digo una esposa, quiero clarificar. Yo, la primera situación, yo creía que lo común era lo que yo veía en mi casa. Mi padre era un abusador de mi madre. Y yo creía que eso era lo común. Mi padre tenía una empresa de construcción, y yo recuerdo una vez ir a una casa, había una señora casada con un hombre, y fue la primera vez que yo experimenté una vergüenza ajena tremenda de una violencia de la mujer para contra el hombre. Pero tremendo, fue tremendo. Entonces, ¿qué ocurre en los dos lados? Evidentemente, mayormente con el que más músculo tiene. Eso es clarísimo. El que más músculo tiene, en proporción, genera más violencia. Entonces, la otra cosa que vemos es el contexto en el cual del repudio. Si tú estás repudiando y no das carta de divorcio, es en ese contexto del repudio, porque Jesús se refiere en Mateo a la ley de Moisés, en ese repudio estás haciendo que la mujer esté cometiendo adulterio. Entonces, fírmale la carta de divorcio. Fírmale la carta de divorcio. Precisamente ahora es en la situación en la que estáis ahora, que la iglesia quiere manteneros en esa situación, es la situación que Jesús os quiere sacar de esta situación. Es precisamente la situación incómoda que Jesús os quiere sacar de esa situación. Y además el contexto inmediato del texto. Una persona que comete adulterio desde el punto de vista de sexualidad, la respuesta bíblica es el apedreamiento y el matar a esa persona. No es darle una carta de divorcio. Entonces no se está refiriendo exclusivamente, únicamente a el adulterio como nosotros lo entendemos. Nosotros no podemos en el siglo XXI usar nuestro concepto para interpretar el siglo I. De la misma manera que si habéis visto, por ejemplo, la interpretación del lago del fuego, nosotros interpretamos el lago del fuego con nuestros conceptos del siglo XXI y nos olvidamos de que todo el concepto del lago de fuego es de la alquimia, es de la refinación de metales. Entonces, nosotros tenemos que mirar el concepto del repudio que Dios odia. Y en este caso, por lo que me habéis comentado, vosotros sois repudiados, estáis siendo repudiados. Y ese concepto, el Señor no le gusta, no quiere que sus hijos estén participando, y en este caso por sus hijos me refiero a la iglesia, esté participando en crear repudiados. Fíjate que si tú Edward, o Edward, o tú, Laura, si tú has robado y te han metido en la cárcel y sales de la cárcel, la iglesia te abraza. Si tú has mentido, si tú has desfalcado Hacienda, si tú has, incluso si por lo que sea, en tu antigua vida estabas borracho o borracha y en un accidente de tráfico mataste a una persona. Y ahora hay redención para el pecador. Pero, ¿por qué? Porque el pecador hizo una decisión equivocada. Y como hizo una decisión equivocada, el Señor ya le ha perdonado, etc. Pero si te has casado tomando una decisión equivocada, ahí ya no hay redención. Ya no hay redención para esa persona. Ya de aquí, encarcelamiento a la muerte. Entonces, cuando yo recuerdo una vez estar hablando en el salón de mi casa.
y hablar esto años antes de que mi esposa se pusiera enferma. Años antes. Esto es algo personal que mi esposa y yo nosotros hemos hecho. Para mí mi esposa era mi media naranja siendo yo la otra media. Mi esposa no era media manzana, era mi media naranja. Entonces yo recuerdo, estaba aquí con diferentes parejas y nosotros, mi esposa y yo, nosotros habíamos hecho un pacto personal en ese pacto personal de vivir y con la esperanza de morir viejitos, de cuando nos fuéramos a morir, ir a una playa y en esa playa morir, los dos juntitos. Ese era nuestro plan. ¿Okay? Bueno, en realidad nuestro plan decía, nos quitamos la ropa, nos metemos en el agua, hacemos el amor, luego nos quedamos dormidos en la playa y que a la mañana siguiente el guardacostas encuentra un par de viejos arrugados, desnudos, abrazados en la playa. Esa era nuestra idea romántica. Entonces, cuando yo les digo, cuando estamos hablando así, mi esposa ha agarrado la mano, tranquilamente, de una manera cordial, tranquilamente, les digo a estas parejas que nosotros tenemos, que si no llegamos a esa época, sino que uno de nosotros muere primero o uno de nosotros muere ahora, que hemos hecho un pacto interno entre nosotros con Dios y con nuestros corazones y con nuestra pareja, de que para nosotros era nuestra media naranja y que lo esperaremos hasta la mañana de la resurrección a la otra persona, que no nos volveríamos a casar. No os podéis imaginar la cara de dos de las parejas, particularmente de dos de los esposos. Dice, eso no es bíblico, ¿eh? Eso no es bíblico, ¿no? Y uno de ellos, africano, de Zimbabue, viene después y me dice, Óscar, dime que eso no es bíblico, dime que no tengo yo, que si se me muere la esposa, yo tengo que aguantar a tal para, o sea, me la estoy aguantando aquí. Ahora me está diciendo que me la tengo que aguantar allá también. No. Ya es demasiado que me la estoy aguantando aquí. O sea, una experiencia totalmente disfuncional donde diariamente se está cometiendo situaciones adulteradas de una relación. Adulteradas de una relación. Y es como que la decisión del crimen por matar a un hombre o a un ser humano son 25 años en la cárcel, pero casarte con el ser humano equivocado son igual 50. Son igual 50 años en la cárcel. Y una relación totalmente inocua, una relación totalmente durísima. Entonces, está el contexto de la palabra traducida erróneamente es de repudio. En ese contexto original de aquellos que están escuchando es de repudio. Aquellos que se divorcian de una mujer sin darle el certificado de divorcio está cometiendo adulterio y también podemos leerlo de esta manera, a menos que sea por adulterio físico. Podemos también leerlo de esta manera. Si es por adulterio físico, es que ya no hace falta certificado de divorcio. Está claro que el matrimonio está roto. Eso está clarísimo ya, que el matrimonio está roto. O sea, también se puede leer de esa manera. O sea, por cualquier otra razón, dale un certificado de divorcio. Por cualquier otra razón, dale un certificado de divorcio. Porque hay otras razones para divorciarse. Ahora, si ya ha habido fornicación, ya no hace falta ni siquiera certificado de divorcio. Ya está rota la relación. Está clarísimo que está rota la relación. ¿Me entendéis? Bueno, Eduard, Laura, perdón que interrumpa, tenemos unas cuantas preguntitas más. Espero que haya quedado claro. No sé si ha quedado claro. No sé si, Óscar, te quedaste con algo por finalizar y redondear. No, mientras a ellos les haya quedado claro. Bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, okay. Genial. Violeta, solicitar para activar el audio. Vale, buenas noches o buenos días. Bueno, hola, Violeta. Mucho gusto, Óscar. Pues soy Violeta, como ya lo dijeron, soy de Ecuador y pues actualmente vivo en España. Y bueno, es la primera vez que me estoy conectando y es un gusto para todos.
Mi pregunta es la siguiente. Pues yo soy adventista, digamos, desde mi infancia. Pero bueno, mi esposo, él es católico. Entonces, durante el tiempo que hemos estado casados, pues yo he llevado a mis hijos a la iglesia, pues los he presentado en la iglesia. Y también mi niña, la mayor, que ahora tiene 14, ella es bautizada en la iglesia adventista. Entonces, ahora, bueno, no, surge mi duda, es porque es que mi esposo me ha dicho que quiere bautizarles a los niños en la iglesia católica. Y pues también, bueno, a veces que tenemos ciertos desacuerdos, no es que sea una mala persona ni que me impida ir a la iglesia o lo que sea, no. Pero hay a veces ciertos desacuerdos que yo no sé cómo manejarlos con ciertas actividades que, por ejemplo, Halloween, Navidad, que mis hijos no participan, porque, bueno, ellos están cimentados más, digamos, en la doctrina adventista. Y pues ahora tengo a mi niña que ya tiene 14 y está en la adolescencia. Y pues, por ejemplo, nosotros nos han enseñado en la iglesia adventista que nosotros no podemos utilizar joyas. Y mi esposo pues le ha hecho a mi hija que, digamos, los agujeros para que utilice pendientes, y yo le he preguntado a ella que por qué los quiere utilizar y ella me ha dicho que porque le gusta. Entonces, y hay ciertas cosas que yo no sé cómo manejar en esta situación. Es eso. Okay. Violeta, si yo te hago a ti la pregunta, si te hago a ti la pregunta, teológicamente, ¿quién está en lo correcto, tú o tu esposo? Ahora no lo sé, no lo sé, porque últimamente he estado mirando sus videos y que con lo que yo, lo poco o mucho, digamos, que sepa de la palabra de Dios, ahora tengo otra perspectiva del amor a Dios, como usted lo ha dicho, el amor a Dios, porque en cierta parte en nuestra iglesia, o al menos en Sudamérica, o no sé, en mi país, pues nos han enseñado de que Dios es un Dios de guerra, un Dios de que si tú haces algo mal, pues te castiga, o sea, temer a Dios, pero no temer a Dios en la forma de respeto, sino de más hacer por miedo, digámoslo así. Entonces, y es, claro, fíjate que si yo le preguntaría, igual no, ahora ya no sabes, pero igual hace 4 o 5 años atrás, evidentemente, ¿cuánto? Diría que yo. Claro, tú creerías que tú. Entonces, pero tu esposo cree que él, teológicamente. Entonces, sí. Si no nos podemos unir teológicamente, tenemos que poner las prioridades en Cristo. O sea, y en Cristo por los frutos le conoceréis. Si es un esposo que te respeta, que te cuida, que te respeta tus opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son, porque yo conozco muchos que son de la misma denominación y no respetan la opinión diferente de la esposa, aunque piensen en general las mismas doctrinas que la misma que la misma denominación. Entonces, hace unos años atrás, ¿tus hijos iban los sábados a la iglesia adventista y los domingos a la iglesia católica? No. No. No, lo que pasa es que mi esposo, él, ha habido ciertos años que él estaba aquí en España y yo he llegado hace 5 años acá a España. Entonces, en el tiempo que él ha estado, igual no, o sea, mis hijos no han ido a la iglesia católica, han ido a la iglesia adventista. Ajá. Ok. Entonces, ¿quién ha estado dando y dando y dando y dando y dando y dando y dando? Pues en la vida espiritual he sido yo. O sea, bueno, él ha sido el que ha estado dando, te ha dejado, digamos, te ha dejado, ¿ok? Entonces, algo habrá que dejarle a él. O sea, si yo me caso con un chico si yo, por ejemplo, guardo un día y ese día no trabajo, el sábado, y ese chico no guarda el día, ese día, y yo ya sé
eso antes de que me estoy casando, yo me estoy casando con la persona que es antes. No me estoy casando con la persona que será en 20 años más. Yo no puedo exigirle una vez a una persona después de casarme con ella de ser lo que yo he proyectado que esa persona se va a convertir. Porque yo me he casado con la persona que es a día de hoy. Y a día de hoy esa persona no descansa conmigo en el mismo día, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, técnicamente, un sábado los niños van a la iglesia, al sábado siguiente los niños se van a un parque de atracciones. Ah, no. No, un parque de atracciones al día siguiente, al sábado siguiente, no. ¿Por qué no? Si él es lo suficientemente cristiano para tener una relación con su esposa de respeto y es importante para ti que tus hijos vayan a la iglesia los sábados, él puede, incluso en esa importancia, decir, bueno, pues mira, ¿qué te parece si todos los sábados? Pero mira, este sábado es el cumpleaños de los primos. Y hay un partido muy, muy bueno y toda la familia se va a ir a ver un partido ahí, a ver al Real Madrid que nos han dado tal. Violeta, te he dado, los niños han ido a la iglesia 80% del tiempo este año, pero hoy, ¿por qué no pueden venir a ver un partido? O sea, ¿por qué yo puedo dar un 80% y tú no puedes dar un partido para los niños? ¿Me entiendes? Entonces, lo que se está poniendo a prueba no son las doctrinas, lo que se está poniendo a prueba es la relación de cómo entendemos a Cristo y cómo entendemos a Dios. Si es un Dios doctrinal o es un Dios relacional. Sí, es que, perdón que le corte, es que eso justo con el ejemplo que usted me dice, pues es que a veces yo no sé cómo actuar ni qué decir, porque a veces yo les digo a mis hijos cuando es sábado, pues que no. Ya. Entonces eso hay... ¿Son hijos de él también o no? Sí, ¿Son sí, hijos sí, de él sí, también o no? sí, llevamos 16 años casados, sí. Ah, Sí, o sea, claro. no es una mala persona, él no bebe, no fuma, o sea, no, Ajá. al contrario, es un buen padre, pero como digo, o sea, es lo que a veces a mí, o sea, a mí, Ujú. me parece es cuando, como usted dice, pues llevarles al parque el día sábado o que vayan a un cumpleaños o lo que sea. Entonces, con lo que a nosotros nos han enseñado, para mí eso es, digamos, un pecado y yo es decir a mis hijos, no, hasta que no sea las 6 o se ponga la puesta del sol, pues no. Entonces, es eso, que no sé cómo Ujú. manejarlo. Oscar, Violeta, si me permitís, en favor de todos aquellos o aquellas mujeres también o aquellos padres que van a estar en la misma situación que Violeta, que recién se acercan al canal, que recién están conociendo de tus vídeos, ¿qué vídeos le recomendaría independientemente de la respuesta que le has dado a Violeta? ¿Qué le recomendarías ver a aquellos que se acercan ahora? Encuentran el canal, encuentran esta disonancia que está sintiendo Violeta y así ya luego, Ujú. si quieres, redondeas y pasamos tenemos Ok. a Zuli con testimonio. Ok, bueno, hay bastantes, no igual en específico a esto, pero sí que bastantes en el contexto, en un contexto general de presentar los principios. Por ejemplo, tenemos un estudio que es, ¿recuerdas el hombre que fue apedreado por recoger leña el sábado? Eso con referencia a ello. Y luego la serie Dios no es bipolar, cómo el Antiguo Testamento ha sido filtrado solo por el Antiguo Testamento y no por Cristo. Tenemos también el concepto, ahora se me ha ido de la cabeza, la religión que destruyó el cristianismo. La religión que destruyó el cristianismo. Y con eso te voy a poner un último. El testimonio de un ex fariseo. El testimonio de un ex fariseo. Tú quieres que tus hijos, si tú quieres que tus hijos repudien tu religión, dales de tu religión la versión más legalista. Dale la versión más legalista de tu religión y tus hijos no van a poder aguantarse hasta cumplir 18 años para hacer todas las cosas que no pudieron hacer con su padre los sábados. Van a odiar el sábado.
van a odiarlo con ganas, van a mirar todos los cumpleaños que no fueron, van a ver todo el tiempo que no se jugó, van a verlo de esa manera. O sea, si tú quieres que un hijo repudie tu religión, dale la versión más legalista de esa religión y así es lo que al final va a acabar. Con esos estudios que te he comentado, igual comienza con el testimonio de un ex fariseo. Solo para el beneficio de todos voy a comentar un ejemplo clarito. Para un ejemplo para el principio de lo que trato de transmitir en esta información. ¿Okay? Un matrimonio. Él estrictamente vegano, pero vegano por convencimiento filosófico, podríamos decir, estrictamente. Se están casando, pero no tienen dinero. No tienen dinero, entonces el papá de él va a pagar por la boda. El papá de él va a pagar por la boda. La familia de ella, todos carnívoros. La familia de él, todos carnívoros. Todos. Pero él convencido vegano. Entonces, él estipula que en su boda solo se va a comer todo vegano. Entonces, yo le aconsejo lo siguiente. Primero le pregunto, ¿quién está pagando por la boda? Dice, mi padre, el padre del carnívoro, está pagando por la boda. ¿Okay? Ni siquiera él está pagando por la boda. Entonces yo le dije lo siguiente, en las invitaciones, tú pon algo así. Esta boda, en el menú de esta boda podéis probar menú de gourmet vegano. Ahora, para aquellos de vosotros más clásicos, tenemos estas otras opciones. Apúntanos si quieres pescado, si quieres pollo, si quieres carne. La gran mayoría de las personas leyó esa invitación y dice, ¡ah! Nunca he ido a una boda vegana. Pues yo, que como pescado, que como carne, que como pollo o lo que sea, voy a decidirme y voy a la aventura, voy a ir. ¿Pero por qué? Porque no les estás forzando nada. No les estás mandando una invitación, dice, aquí si quieres venir a mi boda, solo vegano. No, les estás dando opción. La opción les está respetando. Entonces, curiosamente, mucha gente que ellos sabían que comían carne, le fueron y le dijeron, mira, es la primera boda, dije, en todas las bodas como pescado, en todas las bodas como cordero. Hoy decidí, voy a ir por la experiencia. ¿Viste? Por la experiencia, porque no le estás forzando. ¿Qué ocurre? 6 meses más tarde, un primo de ella se está casando. Y cuando les llega a ellos la invitación, adivina. Gracias, os queremos invitar ahora nosotros a nuestra boda, lo pasamos muy bien en la vuestra, etc. El menú es menú clásico, etc. Pero aquí tenéis, si tenéis algún tipo de cosita, si queréis que os hagamos a vosotros solo vegano, etcétera, etcétera, ponérmelo ahí y no os preocupéis que para vosotros lo hacemos todo vegano. ¿Por qué? Porque le has respetado a ellos, ellos te respetan a ti. Les has respetado a ellos, ellos te respetan a ti. Entonces, yo lo que veo es que, por lo general, tu esposo te ha estado respetando tus creencias y la manera en la cual tú has querido con esas creencias educar a tus hijos. Te está respetando. Entonces también hay que respetarle a él. También hay que respetarle a él. ¿Ok? Y ahí es mucho más armonioso. ¿Ok? Siguiente. Ya. Zuli. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, feliz muy bien. de poderme conectar directamente contigo. Soy de Colombia, vivo en Yopal, Casanare. Pues es una ciudad pequeña, pero yo no vivo en la ciudad, vivo en el campo. Hace 2 años me vine a vivir a una finca. Ha sido una experiencia muy bonita, pero bueno, de mucha fe. Y mi testimonio en octubre del 2020 me dio COVID. Estuve bastante grave, estuve en la UCI. Y por situaciones que tal vez no puedo explicar muy detalladamente, el procedimiento que se hace aquí en Colombia, no sé si es el mismo procedimiento que se hace en todo el mundo como se maneja,
Pero desde que yo entré a la clínica me manejaron muchos antidepresivos. O sea, yo llegué y me daban medicamento y me aplicaban, porque después en la historia clínica supe todo lo que había pasado, me habían hecho. Estuve 9 días en la clínica y cuando salí mal de la cabeza. O sea, desconectada completamente mi cabeza. Nada tenía sentido para mí. O sea, yo iba a leer la Biblia y parecía que estuviera en chino. Alguien me hablaba y no le entendía. Se había desconectado completamente mi cerebro, una ansiedad terrible. En las noches salía a caminar, mi esposo detrás mío, y lo único que él me repetía todo el tiempo cuando estaba hospitalizada, recuerdo mucho, me decía, amor, Dios es bueno, y es bueno todo el tiempo. Y siempre me lo repetía. En mis momentos de caminata loca por la casa, por los pasillos, él me decía, me tomaba la mano y para que oráramos, pero en realidad no le encontraba el sentido a nada porque pues mi mente estaba completamente desconectada de mi cuerpo, hacía cosas muy incoherentes. Bueno, era una situación muy, muy complicada. Duramos mucho tiempo, duré casi 15 días en ese proceso que no podía dormir, no dormía. Cuando empezaba a atardecer me empezaba ansiedad, o sea, apenas yo veía que empezaba como a atardecer, que iba a llegar la noche, mi mente y mi corazón se activaba y era un miedo y un pánico terrible. En algún momento mi esposo tal vez escribió intentando buscarte por aquello de, no sé, algún tratamiento natural. Bueno, era la desesperación de todo lo que estaba pasando. ¿Y en qué se basa mi testimonio? Que pues él me ponía muchas predicaciones tuyas y el pastor Joel, pero mi mente ida. Bueno, un día nos arrollamos a orar, pero yo no podía orar porque mi mente no se conectaba con nada de lo espiritual. Y un día él puso una predicación tuya. O sea, él me había puesto muchas, pero me puso una predicación que es el tiempo de angustia. Huaco, creo que es, bueno, el tiempo de angustia. Y fue la primera predicación que mi cerebro pudo, o sea, esa predicación trajo mi mente de vuelta. Fue algo, o sea, no te podría explicar. Fue la primera cosa que me dio coherencia en la mente. Y tú dices ahí en la promesa que yo la tengo en mi celular, porque la tengo en mi celular, que está en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de miedo, sino nos ha dado un espíritu, también dice que de cobardía, que dice nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor, y tú en esa predicación lees algo y dices de salud mental, porque tú lo hablas así. En mi versión dice salud mental. Y a mí me hizo clic la cabeza. Wow. De ese momento para allá empecé un proceso de recuperación, tuve que ir al psiquiatra, psicólogo, porque de alguna manera pues yo no quería, o sea, yo no quería nada porque empezando que no podía tomar decisiones por mí, pero ese fue como el inicio. ¿Y qué es lo maravilloso que te cuento? Aparte de lo que ya te estoy contando. Cuando me ve la psiquiatra que puedo conseguir la cita, la psiquiatra me dice que voy a durar así mal más de 1 año porque tuve unas desconexiones en mi cerebro muy graves por exceso de estrés y de medicación, y que voy a tardar en volver a escribir porque yo no podía escribir, no podía hablar, muchas cosas. Pero yo te cuento que el milagro del Señor fue que al mes yo ya había empezado a leer, había empezado a poder coger la Biblia y a leer un solo versículo y a entenderlo. Y para mí eso era maravilloso.
Fue algo muy poderoso, fuerte, pero maravilloso. Y hoy le digo a papá lindo que no me interesaría volver a pasar ningún momento de dolor porque sé que él está conmigo. Que de todo valle de sombra, dolor y algo tan fuerte como uno cree que una persona no pueda volver, que es de perder su mente, el Señor puede restaurar nuestra mente. Muchas personas dicen los niveles de ansiedad y de depresión en los que pierden ¿cómo te diría? Su personalidad, o sea, es todo lo que tú eres, se pierde. Y volver nuevamente a ser tú, yo me miraba al espejo y no me reconocía. O sea, con decirte eso, yo miraba al espejo y el reflejo que yo veía era una persona que yo no conocía. Y después ya de todo el proceso de recuperación, volverme a ver, volverme a recuperar, eso fue maravilloso. Qué hermoso, Soli. Muchísimas, muchísimas gracias. Sé que tu testimonio va a ser de bendición para muchos. También saludos a tu esposo, porque aquellos que tienen que cuidar de una persona que está pasando por una situación así, también no es que ellos lo hagan por querer un reconocimiento, ni mucho menos, pero es una exposición de su amor también, ¿no? Completamente. De haber estado. Completamente, y lo veo en todo el tiempo así, o sea, siento que ha sido su fortaleza de alguna manera espiritual, porque no, él me veía momentos pues en que estaba muy mal, pero nunca, o sea, él me decía todo el tiempo, cuando me veía mal, él me miraba, trataba de que mis ojos se fijaran en él y me decía, amor, mírame, amor, Dios es bueno y nunca cambia, Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, ¿me entiendes? Él me decía, ¿me entiendes? Siempre hemos estado conectados desde el día del funeral de tu esposa, estábamos viajando, pero estábamos conectados y estábamos llorando, pero a la vez felices de verte. Pero estábamos... Porque el Señor es bueno, porque el Señor es bueno siempre. Siempre, siempre. Algún día voy a ir a conocerte a Australia. Y si vienes a Colombia, aquí tienes un sitio donde llegar. Tengo muchísimas gracias. Tengo pendiente Colombia, pendiente varios países, pero te tomo la palabra, Suli. Claro que sí. Solo para clarificar, estamos todos en el mismo ministerio, se llama el Ministerio de la Reconciliación. Entender que el Señor está aquí, está para nosotros, no en contra de nosotros. Es el ministerio en el cual no solo Pablo fue llamado, sino que todos nosotros hemos sido llamados. Y con tu testimonio, Suli, pues haces a otros también partícipes de ese amor de Dios, de su misericordia, de su cuidado también. Así que muchísimas gracias. Muy bien, hermoso testimonio. Sí, a tiempo creo que la vez pasada no habíamos tenido testimonios, solo preguntas. Tenemos 15 minutos. Vale, tenemos 3 preguntas. Una sin cámara, que es respecto de acerca de la relación matrimonial en el cielo, si podrías decir algo de eso, o el concepto de fornicación, qué es exactamente, a qué se refiere bíblicamente con fornicación, y también había, Rubén creo que quería hacer una pregunta acerca de vivir en pareja sin estar casados. Ya, ok, vale. Con relación a la relación en la nueva tierra, en el cielo, en la dimensión celestial, como lo queramos llamar, yo tengo lo que es una experiencia, o sea, no una experiencia, perdón, un convencimiento personal. ¿Okay? Primero, cuando no podemos basarnos ningún tipo de doctrina de la Biblia en simplemente un versículo. ¿Okay? Así como no nos podemos basar en Malaquías 2:16 cuando dice que Dios odia el divorcio, porque tenemos que poner la confianza en que la traducción sea correcta, que no es correcta, y tenemos que entenderlo en el contexto histórico, que la palabra es repudio. De la misma manera, no podemos coger una historia que se le presenta a Jesús de una mujer que se casa con 7 hermanos porque se van muriendo uno a otro. Yo creo que para el hermano número 5, ese hermano número 5 ya sabe que esa mujer es mala suerte, vamos. O sea, ha matado a 4. Dices, no, la culpa es de esta señora. Yo creo que el número 5 ya se está casando con un miedo como si estuviera casando con la viuda negra. Entonces, son los saduceos
los que traen esa pregunta a Jesús. La intencionalidad de la pregunta, el contexto donde esa pregunta viene. Había una mujer que se casó con un hombre, ese hombre murió, entonces se casó con el hermano, porque la ley además lo decía así, que había o sea, tú te casas con un hombre que es guapo, pero sus hermanos son todos feos, pero nada, ahora luego todos te tienes que casar con los hermanos feos. ¿Okay? La ley está muy puesta hacia el lado del hombre y lo y lo desarrollamos más en el estudio Jesús y el machismo bíblico. Pero el punto no es hablar de las relaciones matrimoniales en el cielo. Ese no es el punto. El punto de la pregunta que se le trae, que viene de los saduceos, es porque los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, como los saduceos no creen en la resurrección, le ponen una pregunta, dicen, bueno, los fariseos le están haciendo preguntas trampa, pues ahora nos toca a nosotros ponerle una pregunta trampa. Entonces, la pregunta trampa no es acerca del matrimonio. La pregunta trampa es para agarrarle en el tema de la resurrección. Entonces, aparece ahí una mujer que se ha casado 7 veces, tiene 7 esposos. Si todos son resucitados al mismo tiempo, ¿con cuál de los 7 estará casada? Bueno, yo no creo que vaya a haber poligamia, personalmente, porque además Jesús nos dice que en el principio Dios hizo un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Entonces, no creo que vaya a haber poligamia. El caso que se está presentando es un caso de poligamia, al que Jesús dice en ese momento, en la resurrección, en ese momento, o sea, les dice claro que va a haber resurrección. O sea, está contestando la pregunta con claro que va a haber. Ellos, el contexto de la historia, que van a ser como los ángeles sin casarse o ser dados en matrimonio. O sea, sin casarse, que es lo que ocurre cuando bíblicamente el hombre se casa, bíblicamente la mujer es dada en matrimonio. O sea, sin casarse o siendo dado al matrimonio. Es como que no se va a dar al matrimonio. Pero el contexto es, primero, que es un contexto de poligamia y es un contexto de el tema de la resurrección. No podemos coger esa única referencia y decir, no va a haber matrimonio en el cielo. ¿Por qué? Porque dice Jesús que no, eso es un versículo. No podemos coger y generar una doctrina en un versículo. Ahora, si tenemos referencias bíblicas en las cuales el bebé de pecho va a estar ahí, el bebé de pecho va a haber una mamá que le dé pecho o una mamá. Entonces, si va a haber una mamá, que van a ser todos Virgen Marías, que no va a haber padre, y si hay padre, si hay mamá, hay papá, y si hay papá, ¿cómo va a ser esa relación entre la mamá y el papá? Os voy a decir una cosa. Vosotros, aquí donde yo vivo hay muchas lecherías y mucha ganadería. Entonces, ahora, por ejemplo, en la granja donde nosotros vivimos, que no es mi granja, vivimos aquí, pero no es mía, los dueños de la granja han traído una nueva cantidad de terneritos. Ellos los crían, o sea, ellos unen las vacas con los toros, etc. Y tienen ahora 1.200 terneritos. 1.200. De esos 1.200 terneritos, aproximadamente 600 son varones y aproximadamente 600 son hembras. Y el año pasado, que eran 1.000, aproximadamente son 500 varones y aproximadamente 500 son hembras. Y así todos los años. Y si tú tienes alguna persona que lleva una lechería, dice, bueno, ¿tú qué crees? ¿Que unen a las vacas con los toros y solo le salen terneritas para ser vacas lecheras? No, la mitad son para ser vacas lecheras y la otra mitad son toritos. Prácticamente la mitad. Cuando tú miras la población mundial, cuanto mayor porcentaje de población cojas, cuanto mayor ejemplo cojas, te vas a dar cuenta que va a haber un 50% y un 50% mujeres y hombres. Históricamente, 50% y 50%, 50% y 50%. Ahora tú tienes un montón de gente que no ha tenido la bendición que yo he tenido. Yo por 23 años de matrimonio he estado con mi media naranja. Por 23. Hay gente que no encuentra ni... que están 50, pero con la media pera, no con la media naranja, y otros que no encuentran a nadie toda su vida.
Yo siempre me imagino que va a haber una persona en un apartamento que tiene 45 años, 50 años, 70 años y nunca ha conocido su media naranja. Y una femenina en otro apartamento, en otro lugar, tal vez incluso hasta la misma ciudad, que nunca en toda su vida ha conocido a su media naranja masculina. Nunca, nunca. De hecho hay un montón, pero lo que sí sabemos es que en número aproximadamente la humanidad es 50-50. Eso es el número de la humanidad, 50%, 50%. Cuanto más grande la masa de número, más cercano al 50%. Entonces, yo no sé si va a haber matrimonio en el cielo en sí, pero lo que sí te voy a decir una cosa, que si va a haber relaciones entre padres e hijos, si yo voy a ver a mi abuelo y a mi abuela, si yo voy a ver a mi padre, etcétera, yo voy a ver a mi esposa. Que no vaya a haber relaciones íntimas de la misma manera en las cuales aquí para procrear, pues eso no habrá. Yo no lo sé si va a haber o no, pero una cosa es las relaciones íntimas y otra cosa es qué voy a hacer yo con mi esposa. Si es mi mejor amiga. Si la amistad permanece, entonces sí, yo me podré relacionar con todos, pero de hecho mi esposa y yo tenemos un plan de caminar la nueva tierra, caminarla. Entonces cuando pase por su casa me dan un mate, etcétera, y seré muy amigo suyo, pero la mejor amiga es mi esposa. Entonces, que la relación sea diferente, perfecto. Que ahora tú has tenido un primer matrimonio y con ese primer matrimonio no funcionó la cosa, pero el segundo matrimonio, tú estás enamoradísimo de él y él está enamoradísimo de él en la nueva tierra. ¿Para qué te va a juntar Dios con el primer matrimonio que no funcionó? Te mantendrá con el segundo. ¿Me entiendes? ¿Para qué te va a meter con el primero? No, porque ese fue lo original, sí, pero es que no lo aguanto. No lo aguantaba entonces. Ahora en su versión divina lo aguanto un poco más, pero prefiero al que sí pasé por uno de los matrimonios más famosos en Hollywood es el de Paul Newman, el actor de Paul Newman. Pero mucha gente, 50 años de matrimonio, 60 años de matrimonio, no sé cuántos. Murió Paul Newman a los 80 y tantos. El mayor matrimonio entre los actores de Hollywood. 50 y tantos años de matrimonio. Era su segundo matrimonio. No era el primero. Era el segundo matrimonio. En la resurrección, ¿qué le va a poner Dios con la primera? ¿Después de 50 años con la segunda? No. ¿Okay? Entonces, si no va a haber relaciones sexuales, etcétera, etcétera, yo te puedo garantizar una cosa, que es que si yo no puedo vivir junto con mi esposa, voy a construir la casita al ladito de mi esposa. Con relación a el matrimonio bíblico, yo desafío a cualquier institución religiosa, a que me muestre un versículo donde un matrimonio se certifica donde el matrimonio se certifica con una ceremonia religiosa, donde un pastor o ministro de religión ordenado lo valide. Yo les invito a que me muestren un versículo, una historia en toda la Biblia donde un matrimonio se legaliza a través de una ceremonia, tanto civil o religiosa, donde solo una persona que esté cualificada o certificada para validar ese matrimonio. La razón por la cual tenemos los matrimonios certificados legalmente es por un tema de conveniencia. Yo tengo un amigo que él en su corazón ya se había casado con su pareja. Para mí, decía, es mi mujer. Lo que yo no quiero es toda esa parafernalia de documentos, de lo de la boda, toda esa ceremonia. Yo no quiero eso. ¿Okay? Y así vivieron juntos. En su mente, la mente de los dos estaban casados. Él la presentaba como mi pareja, mi esposa, etc. En su mente. Estaba así. ¿Qué ocurre? Que tienen hijos. Y al tener hijos, ahora ya hay que preguntarse qué apellido le ponemos, qué apellido no le ponemos, que hay que tener una cuenta de banco juntas, que hay que registrar a los niños en el colegio. ¿Sabe lo que? Un jueves, se fueron al juzgado y dijeron, cásenos. ¿Por qué? Porque legalmente
estructuralmente, con todos los temas de si uno se muere, con los seguros de vida, con todas las cosas que rodea la administración, meter a los niños al colegio, etcétera, etcétera, es que es más rápido. Generar pasaportes de los niños, es que es más rápido. Y se fueron un jueves, legalmente tuvieron el papel legal. Ahora, ¿es el papel legal lo que les hace, lo que les hace que están casados? No, los hace casados legalmente. Yo os voy a decir una cosa. Yo con mi esposa me casé en una playa en Byron Bay. Entre yo, mi esposa y Dios. A raíz de entonces, sí, hubo un documento después que se firmó, que nos ayudó administrativamente mucho, pero la boda en sí es el compromiso entre una parte y la otra parte. El matrimonio es un compromiso, es un pacto entre dos personas. David entra en una hacienda, se muere el dueño de esa hacienda y dice, y coge a la mujer de ese hombre y la toma para sí y se convierte en su mujer. Ya está. El pacto entre familias. Yo te doy 50 shekels de plata para que tú nos des tu hija para mi hijo. Y cuando aceptan ello, están casados. Es un reconocimiento social en el cual todo el mundo en el pueblo entiende que estás casado, pero no hay documento. En muchos casos, la gran mayoría de los casos, no existía ni siquiera culturalmente una ceremonia. Y aquellos que generaban la ceremonia era pues igual el padre del novio o el padre de la novia hacían la ceremonia o decían unas cuantas palabras. O, nuevamente, en los comentarios me ponen una historia, una de toda la Biblia, en los comentarios, una historia en toda la Biblia donde se genere un matrimonio a través de una ceremonia, tanto religiosa como civil. No existe. No existe en la Biblia. Es un pacto entre dos personas adultas o, en muchos casos, ni siquiera una de ellas no era adulta, sobre todo las mujeres, en las cuales hay un pacto entre familias. Es un pacto entre familias. Y luego, sí, celebran ese día, pero la boda en sí es el día en el cual se acepta ese pacto. Y ese día en el cual tú te aceptas el pacto es el día en el cual tú miras a la otra persona y le dices que quieres vivir con ella el resto de tus días porque la amas, eso es técnicamente, no porque tiene mucho dinero. Y viceversa. Y viceversa. Entonces, si lo que queremos defender es que solo los pastores ordenados o solo los ministros ordenados pueden casar, etcétera, etcétera, lo vas a defender única y exclusivamente dentro del catolicismo que se vive dentro del protestantismo. No lo vas a poder defender dentro de la Biblia porque no está, porque no hay. ¿Okay? Yo tengo a personas en las cuales yo he tenido la oportunidad de ser la persona que ha dirigido muchísimas bodas. A mí me pedían $3,000 para renovar mi licencia matrimonial. $3,000 y hago una boda cada 2 años. No me merecía pagar a mí $3,000 por una boda cada 2 años. Entonces, yo les decía a la pareja, el jueves váyanse por el juzgado, firman, y luego hacemos la ceremonia, hacemos una ceremonia y una festividad, etcétera, el fin de semana, y hacemos un aspecto emocional, o sea, espiritual, donde tenemos el reconocimiento de que Dios ha unido a este matrimonio, a esta pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerdo que en muchas de esas bodas la gente empieza a murmurar y dice, y este tiene licencia porque he visto que no han firmado nada. Eso está firmado hace una semana atrás. Eso es por tema legal, por tema administrativo. La boda es lo que ocurre el día antes de que yo aparezca, antes de que el juzgado aparezca, el día en el que él o ella, o ambos a la vez, se prometen estar el uno para el otro. Esa es la boda original. Luego es el reconocimiento público, que estableces quién eres tú ahora con tu pareja en el establecimiento público. Entonces, para aquellos que dicen, yo no necesito casarme o no necesito un papel, desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora,
Yo te he explicado el tema de mi amigo precisamente por eso, porque legalmente es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. Coge el papel, apunta el papelito y te vas a ahorrar miles de problemas administrativos. Miles. Okay. Y la última pregunta la teníamos de... ¿A qué se refiere fornicación exactamente? Ok. Primero, estamos usando la palabra fornicación, la palabra de la traducción. Tenemos que entender que es la traducción del griego. Jesús habla no griego, habla arameo. ¿Okay? Y lo vemos cuando dice Eli, Eli, ala samastani. Es arameo, no griego. Entonces, fornicación o adulterio o pornía significa adulterios, todo aquello que adultera, no solo desde el punto de vista sexual, sino violencia, intimidación, repudio, tratar a una persona como un despojo, etc. Todo entra desde ese contexto de pornía, no única y exclusivamente sexual. Ahora, fornicación, nosotros en la iglesia, desde el punto de las iglesias protestantes, desde el punto de vista del catolicismo medieval, donde el matrimonio es sacrosanto desde el punto de vista religioso, porque es santo desde el punto de vista de Dios, pero el hombre siempre tiene que poner las narices en todo. Entonces, desde el punto de vista sacrosanto de la edad medieval, la fornicación es aquello en el cual el adulterio es cuando dos personas están casadas, la fornicación es cuando dos personas están teniendo relaciones íntimas fuera del matrimonio sacrosanto establecido por la Iglesia Madre Santa Católica Románica y Apostólica. Entonces, cuando se hace una relación sacrosanta, o sea, se tiene una relación íntima fuera de ese concepto, es lo que se llama fornicación. ¿Okay? Bíblicamente, fornicación es básicamente cuando la unión de dos personas es pura y exclusivamente por el gozo sexual. No hay un compromiso, no hay un tú eres el amor de mi vida, moriría por ti, quiero estar contigo por siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es lo que bíblicamente establece el matrimonio. Lo que pasa es que la historia, sobre todo la historia medieval, desde el punto de vista del catolicismo, el matrimonio solo puede estar legalizado si la Iglesia lo legaliza, si la Iglesia lo establece. Bíblicamente no ocurre así. Bíblicamente, ¿sabes cuándo tú estás casado bíblicamente? En el momento en el cual tú te unes a tu mujer. Tú te unes a tu mujer y las expresiones en el Antiguo Testamento son muy claras. Y se unió a la mujer y se unió a tal y fue su mujer. Y se unió a tal y fue su mujer. Y se unió a tal, fue su mujer. Entonces, pues si se unió a tal y fue su mujer y no hubo ningún tipo de ceremonia religiosa, ni un papa que estuviera ahí declarándolo, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué eso no es fornicación? Porque eso acaba de, digamos, sellar culturalmente en el contexto alrededor. Ok, ¿qué han tenido? Él se ha juntado con ella, él ha cogido y se ha metido en la tienda de campaña. Había festividad en el pueblo, una fiesta en el pueblo, y un hombre coge a una mujer y todo el pueblo ve que ese hombre ha cogido a esa mujer y se ha metido en esa tienda de campaña y se han levantado a la mañana de esa misma tienda de campaña. Todo el pueblo asume que esos han tenido relaciones sexuales. ¿Adivina qué? Ella es ahora la esposa de él. ¿Qué sería fornicación? Que en la siguiente fiesta el mismo tipo se coge a otra. Y a otra, y a otra, y a otra. Eso ya es fornicación. O que ella viva por su cuenta, no como esposa, él viva por su cuenta, no como esposa, y nos juntamos aquí a fin de mes cada vez que haya fiesta. Esto es fornicación. ¿Por qué? Porque el pueblo está entendiendo que es tu esposa, pero sin embargo estáis simplemente ahí por el sexo.
Eso sería bíblicamente la fornicación. Extrabíblicamente o eclesiásticamente, fornicación es precisamente aquello que no ha sido de una u otra manera certificado por la Iglesia sacrosanta y el aspecto sacrosanto del matrimonio desde el punto de vista eclesiástico, no bíblico. ¿Okay? Vamos a cerrarlo aquí. Dos cositas, tres cositas. Primero vamos a poner el enlace del profesor Miguel Ángel Núñez del estudio de las palabras bíblicamente de divorcio, de adulterio, etc. Vamos a poner eso. Segundo, si tienen alguna evidencia bíblica de una ceremonia en la cual no sea por pacto. O sea, una cosa es el hecho de que evidentemente hay una ceremonia, un festejo, etcétera, pero no se requiere un obispo, no se requiere un jefe de la religión para certificar un matrimonio. Pero si lo encuentran en la Biblia, ¿okay? Y ya les anticipo que si me van a decir lo de Jacob y Lía, miren quién está formando la ceremonia. ¿Okay? Así que animo a los papás, a los papás que tienen la ilusión de casar a sus hijas, si sus hijas quieren, que están más cerca de la Biblia en ese contexto que mandárselo a un papa para que el papa las case. Y tercero, las citas, o sea, las sesiones de preguntas y testimonios las queremos hacer un poquitito más enfocadas a un tema. Hoy ha sido este. Tenemos un número de temas ya pensados, pero también queremos mirar un poquitito cuál es el pulso de lo que vosotros queréis que se estudie nuevamente o que se presente la próxima semana. O sea, el próximo mes, perdón. Entonces, en los comentarios, si tenéis algo que queréis que se pregunte, algo que queréis que se presenten respuestas, etcétera, lo ponéis en los comentarios también, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Dios es bueno siempre. Le damos las gracias por su presencia entre nosotros, no solo durante esta hora y media, sino en cada minuto de nuestro día. Que el Señor les bendiga mucho y hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Juan Ramón desde Santo Domingo, República Dominicana. Nos vemos pronto. Un saludo de Uruguay, desde Tacuarembó. Chao. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Desde Quito, Ecuador. Oscar, un saludo gigantesco. Muy interesante todas las preguntas y los testimonios. Agradecida. Bendiciones para todas. Dios los bendiga. Una feliz semana para todos. Saludos y bendiciones desde La Coruña, Galicia, España.